En la Ciudad de México, una bebé de 2 meses apareció muerta debajo de un puente. Su cuerpo fue encontrado dentro de una mochila. Nadie la reclamó, nadie supo quién era, hasta que alguien habló. Detrás de este cuerpo había una madre, una mujer que había vivido una vida entera de abuso, violencia y manipulación. Una mujer con un coeficiente intelectual inferior al término medio, con pensamiento crítico no consolidado, con un historial de abuso sexual infantil desde los 8 años y condenada a repetir patrones que no sabía cómo romper. Ella amaba a su agresor, ella sentía preocupación por él, ella le tenía miedo y él la obligó a prostituirse, le quitaba todo el dinero, la golpeaba, la amenazaba con matar a su familia y también maltrató y mató a su bebé. Este es uno de esos casos que son bien difícil de entender, bien difícil de tragarse. Es por eso que lo hemos dividido en 2 partes. Esto con el fin de aprovecharlo, de entenderlo mejor, y por eso tenemos un invitado aquí, hoy en Asesinos en Serie. Alguien que estuvo de primera mano con este caso, que lo entendió, que lo estudió, que lo investigó. Entonces, a usted que me escucha, no se pierda ningún detalle desde el comienzo hasta el final y la segunda parte también, porque lo hemos dividido con el fin de aprovecharlo mejor, ¿ok? A los nuevos seguidores, muchísimas gracias por seguirnos, por suscribirse. Si nos escuchan y no nos siguen, lo pueden hacer en este momento. Para los que nos escuchen a través de dispositivos inteligentes como Alexa, solo dale el comando que comienza a seguirnos. Soy José Manuel Arrieta y hoy vamos a hablar de un caso difícil de tragar. No por la violencia en sí, sino por todo lo que hay alrededor. Por el silencio, por las fallas del sistema, por las personas que debieron proteger y claro, no lo hicieron. Por una madre que amaba a su verdugo sin saber lo que era. Hoy te voy a contar uno de esos casos. Aquí en Asesinos en Serie no solo contamos crímenes, buscamos entender qué lleva a una persona a romperse, a romper a otros y a que un sistema entero mire hacia otro lado. Para entender este caso, desde la psicología forense, me puse en contacto con Daniel Flores. Daniel es psicólogo social, maestro en criminología, con formación en psicología forense por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Él tiene 11 años de experiencia y trabaja en la unidad de peritos en psicología forense. Daniel evaluó psicológicamente a la madre de esta bebé. Él la entrevistó. Él escribió el dictamen. Es la fuente principal de esta investigación y a quien le agradezco por darme esta entrevista. Le envié las preguntas por adelantado y él grabó sus respuestas. No estamos en el mismo estudio, sus palabras son textuales. Esto es lo que Daniel me dijo para empezar. Estimado José Manuel, muchas gracias antes que nada por invitarme a participar en tu espacio y conocer a tu audiencia y sobre todo creo que es pertinente comenzar diciendo que más allá del morbo que creo que es natural y es parte de nuestra esencia como seres humanos y en mi caso como psicólogo forense, pues también quisiera pues comentar y comenzar diciendo que bueno, es un caso fuerte, pero que la finalidad de ello me parece que es la difusión de este tipo de casos
tiene que ver con la prevención de situaciones similares, la comprensión y sobre todo a un nivel más, digamos, pues emocional, el entendimiento de la persona, ¿no? Como verán, es un caso que tiene pues no solo una víctima, que es esta bebé, sino la propia persona, pero la implicación y la genealogía del delito, o de este caso, de los distintos delitos que hay dentro, llama a comprender cómo estamos como sociedades, ¿no? Porque vale decir que ahorita mismo es muy probable, desgraciadamente, que en unas ciudades tan grandes como lo es la Ciudad de México, por ejemplo, pues esté ocurriendo. Hace poco, de hecho, hubo un caso muy mediático, muy viral acá en México, de un recluso que mencionó que él mismo fue abandonado cuando era apenas un bebé de unos cuantos meses, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es un bebé que desgraciadamente murió y fue encontrado su cuerpo, pero repito, en este mismo momento pueden estar ocurriendo casos similares. Así que tú dirás, mi estimado, soy materia dispuesta para colaborar y comprender casos similares. Después de su presentación, le pedí que me contara los hechos del caso, cómo llegó a sus manos y cómo era la situación inicial. Esta fue su respuesta. Y mira, fíjate que como mencionabas, pues trabajo en la Fiscalía de la Ciudad de México y en algún momento llegó la chica a la que yo evalué, a la que ya mencionaste más o menos sus rasgos psicológicos, y bueno, llegó, ella inicialmente se fue a entregar, de hecho, en palabras propias, más o menos lo que ella dijo es que se llegó a entregar justamente por la cuestión de su bebé. Pero llega, menciona todo lo que está ocurriendo en ese momento, que es la situación de ser víctima de la trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Y por tanto, pues se nos refiere a nosotros, que en ese tiempo estaba en la Fiscalía Especializada para ese delito, y por esa situación es que se le da un primer trato como víctima justamente de la trata de personas, porque como bien mencionas, pues el sujeto, su pareja más reciente, estaba explotándola sexualmente, es decir, la obligaba a laborar sexualmente, es decir, como prostituta, o como ahora ya se les dice, trabajadora sexual. Y con una de las tantas formas en las cuales era obligada a ello era bajo la situación de la amenaza de ser denunciada justamente por pues el homicidio de su bebé. Así que esa fue la forma inicial en la cual ella llegó, y sí, se nos refirió a la fiscalía. Bueno, ella era víctima, la trataron como víctima de trata de personas, y ella fue a denunciar por su propia cuenta después de mucho tiempo. Quería entender qué la llevó a dar ese paso. Y bueno, esta fue la respuesta de Daniel. Justamente ella fue a denunciar por propia cuenta. Básicamente lo que ella mencionaba es que ya estaba bastante cansada de que constantemente el sujeto, su pareja, pues le dijera: si no trabajas, si no haces esto, si no haces aquello, pues te voy a denunciar, porque además, como irás viendo, fue un caso que se volvió ciertamente algo mediático y había cierta recompensa a quien diera información acerca de la bebé. Entonces el sujeto pues decía: voy a denunciarte si no trabajas para mí. Después de escuchar a Daniel, obviamente quería saber qué pasó con el agresor, si fue detenido, si está preso, si hay proceso abierto, y esto fue lo que me respondió. Mira, cuando la mujer, la mamá de esta bebé, llega a entregarse, literalmente, como te decía, también se detecta que es posible víctima de trata de personas. Entonces se activan los protocolos de protección a posibles víctimas de este delito y se le brinda un albergue. Entonces, pues deja de llegar a casa, creo que 2 días, o si no es que el mismo día, según tengo referencia y lo que obtuve de comunicación con mis compañeros ministerios públicos, me comentan que el sujeto curiosamente estaba denunciando la desaparición de su pareja.
Entonces, posteriormente ya iremos hablando un poco de él, pero eso te debe dar idea de la seguridad con la que él se manejaba, como para incluso sabiendo lo que había ocurrido, fue a denunciar la desaparición de esta chica y además, pues, con una actitud, pues, no muy amable. Estaba exigiendo la aparición de su pareja, ¿no? Y posteriormente, con el paso de los días, cuando se integraron todas las pruebas, eso fue algo que ayudó porque finalmente fue detenido justo en la misma institución en donde él estaba denunciando la desaparición de su pareja. Realmente esto es indignante y es cinismo. Ir a denunciar la desaparición de su propia víctima. De él estaremos hablando más adelante, pero antes, Daniel evaluó psicológicamente a la víctima. Entonces le pedí que me contara qué encontró en esa evaluación. Como parte de justamente la evaluación psicológica forense que realizamos, tienes que comprender, entender de la mejor forma posible, pues las características de la persona. Y con ello, pues no es solamente las características psicológicas, sino todo su contexto social, cultural, familiar, cómo piensa, qué creencias tiene, qué hábitos. Básicamente la evaluación psicológica forense es una historia de vida, es como armar un rompecabezas que, como yo les digo a mis personas evaluadas, consiste básicamente en conocer de la mejor forma posible, en el menor tiempo posible, a la persona. Y digo esto de menor tiempo posible no por trabajar rápido, lo digo porque muchas veces yo siempre he sido de la idea y bajo la experiencia que tengo es que mientras a la persona la conozcas rápidamente tiene menor tiempo de manipular la información. Entonces, esa es parte de la evaluación psicológica en la que debes de conocer todo, ¿no? Su estado mental, cómo piensa y qué ha vivido a lo largo de su vida, justamente para entender cómo se relaciona en su medio, entender las conductas, tanto las que ella hace como las que ha sido blanco. El dictamen decía que la víctima tiene un coeficiente intelectual inferior al término medio. Le pregunté a Daniel qué significa eso en la práctica y cómo afecta su capacidad para tomar decisiones y para protegerse. Esta fue su respuesta. Sí, mira, además de que hay pruebas específicas, tests psicológicos específicos para determinar o al menos tener una idea o noción básica del coeficiente intelectual de las personas, pues también es posible deducirlo a través de justamente lo que te comentaba, el contexto social, familiar. En el caso de esta chica, pues únicamente había concluido la educación secundaria, con trabajos, con dificultades académicas. En ello está relacionado pues también el contexto familiar, porque pues provenía de un núcleo familiar con deficiencias, carencias económicas que justamente hacen que pues la persona no se pueda seguir preparando educativamente. Todo ello orilla y hace que la persona tenga menos recursos pues culturales, conocimientos, capacidades, como diría Pierre Bourdieu, capitales sociales, culturales. Eso significa conocimientos como para saber en dónde te encuentras tú mismo. Es decir, una persona que sabe que se encuentra en un contexto de violencia, muy probablemente si tiene ese tipo de capitales, rápidamente huya de ellos. Sin embargo, cuando no tienes ese tipo de conocimientos, de capacidades, redes sociales de apoyo, es decir, familia, amigos reales, es difícil que huyas de un contexto de violencia y por el contrario, cada vez seas más víctima de violencia y a su vez a veces también comiences tú a generar ese tipo de violencia. Así que básicamente eso implica una disminución en la capacidad crítica de ser crítico de tu propio contexto, de tu propia situación. La historia de vida de la víctima es terrible. Abuso sexual por parte de un familiar desde los 8 años. Entonces, le pregunté a Daniel, ¿cómo marca eso a una persona y si
esa vulnerabilidad se construye en la infancia. Y básicamente cuando una persona, como te decía, tiene pocos recursos, pocas habilidades, pocos capitales sociales, culturales y obviamente económicos, cuando encuentras a alguien que supuestamente te provee algo, incluso a veces a nivel emocional y psicológico, compañía, cuando te provee cierto afecto, cierta atención, pues te sientes acompañado, ¿verdad? Entonces, justo aquí ya implicamos o se implica la interacción con el sujeto. Como dirían, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Esto tiene una implicación psicológica real. Es decir, una persona que se encuentra vulnerable, es fácil que sea presa de alguien que puede leer esa vulnerabilidad. Quizá no conscientemente, pero sí son personas hábiles, capaces de observar en qué medio se encuentra, en qué situación se encuentra la otra persona y la puedes comenzar a manipular. Esto tiene mucho que ver con la naturaleza y las personalidades valga la redundancia, de las personas. Y aquí, en lo que en criminología se llamaría iter criminis, es decir, el camino criminal, se entrecruzan. Ahí se habla de que siempre la víctima se cruza con el victimario por alguna causa, por algunas condiciones. Y aquí tiene que ver justamente pues las cualidades de esta persona, de la mamá de esta bebé y de la pareja. Cuando Daniel le preguntó a la víctima cómo se sentía, ella dijo: me siento como un gatito que acaban de recoger en la calle, esponjado, que te rasguña y que no cree en nadie. Le consulté entonces qué le dijo en esa metáfora. Bien bonito esa cuestión que me mencionas, porque una de las partes de la psicología forense es evaluar, por lo menos indirectamente, la credibilidad de eso que te están contando las personas. Y fíjate que, al menos en mi experiencia, ser psicólogo forense, más que hablar y decir muchas cosas de conocimiento, es tener una capacidad de escucha y de análisis que te diga, wow, o sea, las propias personas te dan metáforas, te dan imágenes de cómo se están sintiendo y son cosas que son difíciles de inventar cuando son falsas. Es decir, esta persona, justamente como mencionas, esa figura de un gatito que encuentras en la calle y que es desconfiado, huraño y hasta potencialmente agresivo, justamente nos habla, ¿no?, de cómo se está sintiendo y le da credibilidad a lo que está contando, a toda la historia de vida de sufrimiento que ha tenido y a cómo la puede o es capaz de expresar, ¿no? Aún con sus limitaciones culturales, educativas, las expresa, y a mí como psicólogo me dice, wow, me hace ver y decir, esto es un relato sumamente creíble, ¿no? Le da coherencia, congruencia a su lenguaje, a su discurso. Y obviamente es sumamente rico porque entiendes la capacidad humana de expresar el sufrimiento. Ya cambiando el foco y yendo hacia el agresor, le pregunté a Daniel cómo describía a esa persona, qué perfil psicológico tiene este hombre. Mira, la pareja de esta chica, desgraciadamente, pues no fue parte de mi evaluación, y digo desgraciadamente porque a uno que le encanta su profesión, pues quisiera conocer más, ¿no? Y llevar más a fondo el conocimiento de los casos. Pero bueno, al estar en una situación institucional, pues a mí a quien me toca es evaluar a ella. Sin embargo, con lo que refiere ella acerca de él y lo que ya te comentaba, primeramente podemos hablar de una persona muy segura y confiada de sí mismo, ¿no? Te comentaba que él mismo fue a denunciar la desaparición de ella, y no solamente, o más bien no en términos muy amables, me comentaban que estaba muy agresivo, grosero, prepotente, ¿no? Exigiendo la aparición de su pareja. Y eso aún sabiendo, pues, de lo que había hecho, ¿no? Lo que había sido capaz de realizar. Te puedo decir que es un sujeto, pues, violento, explosivo,
consumidor de sustancias. Por lo tanto, pues nos habla de una situación o de un personaje, de un sujeto que no controla sus impulsos o que tiene una baja capacidad de control de impulsos. También, y a su vez, podría pensar que se trata de un sujeto con un historial de violencia en su infancia, en su pasado, pues bastante marcada, pues como para llegar a hacer lo que llegó a hacer, ¿no? Es decir, esto tiene mucho que ver con la violencia y los generadores de violencia. Son muy pocas veces las ocasiones en las que un generador de violencia a su vez no ha sido víctima de violencia. Es muy poca la cantidad de personas que simplemente son violentos por naturaleza. Y bueno, este sujeto de hecho ya había ingresado varias veces por distintos delitos a la cárcel y de hecho en algún momento dice: yo no voy a regresar a la cárcel por lo que ocurrió. Y a partir de ahí, bueno, empieza a la manipulación y al chantaje con esta chica, con la mamá de esta bebé. Y bueno, en general podría decirse ese tipo de características tenía este sujeto. Ya te imaginarás. De hecho, un tiempo él dejó de trabajar, y básicamente ella era la que lo mantenía a través del trabajo sexual y lo que ella ganaba. Entonces, eso nos da una idea de qué tipo de sujeto era y con el que ella se relacionaba. Y al respecto también quiero pues mencionar que además ella no era su primera pareja que tenía con estas características. Ella tenía otra hija de otro papá, igualmente violento, también agresivo, consumidor de sustancias, y es un patrón repetitivo que empieza a adquirir la persona, porque curiosa o paradójicamente es con el que se sienten seguros, ¿no? Dicen, en una forma burda de expresártelo, la persona es cuando dice: bueno, sí me pega a mí y me hace daño, pero también me protege. Y a veces estas personas son tan vulnerables, tienen una autoestima tan baja capacidad de recursos sociales, económicos, que justamente este tipo de sujetos les proveen cierta seguridad que nunca han tenido a lo largo de su vida. Es decir, tal vez él fue víctima de maltrato también en el pasado. La víctima dice que él la obligó a prostituirse. Le quitaba todo el dinero, la golpeaba, la amenazaba con matar a su familia. Le pregunté entonces a Daniel si estábamos hablando de un psicópata o de un maltratador típico, y qué mecanismo usaba para controlarla. Este sujeto pues conoce a ella en un contexto previo de vulnerabilidad, incluso embarazada, trabajando en la calle, con un trabajo informal, previo a ser prostituida. Obviamente actúa conforme a ello, es decir, observando dichas características. En cuanto a lo de psicópata, fíjate que no hay una distinción clara o específica en manuales diagnósticos sobre lo que es psicópata y sociópata. De hecho, muchos autores definen que esta distinción es básicamente contextual. Me refiero, eso tiene que ver más con las características y la forma en la cual actúa el sujeto, el agresor. Lo que sí podríamos decir conforme a los manuales clínicos es que se trata de una personalidad antisocial. Y ahí justo si tiene coincidencia, si hace clic, las conductas de este sujeto, aunque repito, referidas por ella, en cuanto a que ya había ingresado a prisión, se dedicaba al robo de autopartes, también vendía drogas en la calle. De hecho, en la calle es como la conoce a ella. En cuanto a la distinción psicópata o sociópata, yo creo que podríamos justamente decir que por su contexto, por el nivel contextual, se trataría más de un sujeto sociópata. ¿Cuál es la distinción? Bueno, muchos autores como Garrido o Echeburúa que analizan este tipo de conductas mencionan que el psicópata tiene un perfil más organizado, menos impulsivo, es más cauteloso. Como una metáfora sería más como un tigre, ¿vale? Que puede planificar sus
sus conductas. Por el contrario, un sociópata tiende a ser más impulsivo, y esos abundan más. Tienen más que ver con su contexto sociocultural en el cual han crecido. Son violentos, son agresivos, son impulsivos, explosivos. Son los sujetos que no les importa golpearte en la calle, que no le importa, por ejemplo, amenazar a su pareja. Lo que quieren es infundir siempre el terror, el miedo hacia las personas, y a partir de ello actúan, y van actuando en cadena. Y un ejemplo es cómo el sujeto, pues de hecho, se sentía tan fiera, tan león, dirían acá en México, que él mismo fue a denunciar la desaparición de su pareja, previo a que ya sabía lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, eso te habla justamente de un perfil de un sujeto poco organizado, impulsivo. Uno de los detalles más perturbadores del caso es que la víctima dice: yo siento amor hacia él, siento preocupación hacia él. Le pregunté a Daniel cómo explica eso, porque una víctima puede sentir amor por su agresor. Efectivamente, ella menciona tener ese amor, ese apego, y dentro de toda su cosmovisión, también es curioso que menciona: yo sé que no es amor, pero es lo que siento, y sé que está mal, pero es lo que siento. ¿Y cómo explicas eso? Bueno, cuando las personas, como te mencionaba, han sido víctimas constantes de violencia a lo largo de toda su vida, cuando encuentran, y esto ocurre pues frecuentemente en la trata de personas, con lo que le llaman el padrote o el lenón, primeramente les ofrece a las víctimas seguridad, les ofrece confianza, incluso cariño, así las enganchan. Primero eres mi amor, mi vida, les ofrecen casarse con ellas, les pintan un panorama de seguridad, de amor eterno, y lo ven, ¿no? Porque al principio frecuentemente se muestran cariñosos, empáticos, también ejercen esa seguridad, ¿no? No quieren que nadie se les acerque, son celosos, son recelosos, controlan todo. Y la víctima que ha crecido en un contexto en el cual siempre ha sido vulnerada, golpeada, marginada, degradada, primeramente esto les da la seguridad que nunca han tenido. Entonces ella incluso se muestra preocupada por él, ¿no? Ya dice: ahora que no estoy trabajando, ¿cómo estará viviendo? Además está enfermo, tiene esto, tiene aquella condición médica, y se preocupa genuinamente por su agresor. Es curioso, pero sí ocurre. Y yo sé que muchas personas estarán pensando: sí, se les dice y ahí van y regresan. ¿Por qué? Porque tienen esta dependencia emocional, y eso es parte de la vulnerabilidad y es parte de la naturaleza en la cual se han forjado las personalidades de estas mujeres frecuentemente violentadas y que lo organizan y normalizan en su vida. Llegamos al punto más doloroso: la bebé. Ella tenía 2 meses. La madre dice que él la maltrataba, que la encontraba con golpes, chichones, un bracito roto. Le pregunté a Daniel si una persona normal puede hacer eso con un bebé. Si quieren escuchar esta respuesta, no se pierdan el próximo episodio, porque como les dije en el comienzo, dividimos el episodio en 2 partes para poderlo entender mejor, para escucharlo detalladamente y para adentrarnos en este caso perturbador que sucedió en la Ciudad de México. A quien llegó hasta aquí, lo invito para que nos siga y para que nos dé las 5 estrellas si es en Spotify. Para quien comenta, muchísimas gracias. También les cuento que estoy dejando un link en la descripción del episodio para que ustedes puedan apoyarme, para que apoyen este proyecto y me ayuden a tomar un café. Ahí van a encontrar un link de donaciones porque es necesario seguir creciendo. De verdad, a todos los seguidores, a todos los que se toman el tiempo en comentar, muchísimas gracias. Y como les dije en el comienzo, voy a dejar un correo para que ustedes puedan enviar mensajes
Y ahí pueden decirme, José, quiero que me saludes en el próximo episodio y yo lo estaré haciendo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.